Muy buenas tardes. El día de hoy comenzamos a visualizar los componentes de la técnica psicoanalítica. Estamos en la materia de psicoterapia aplicada a psicoanálisis y nos disponemos a trabajar los componentes de dicha teoría, trabajando sobre la técnica que se aplica en esta psicoterapia. Anteriormente habíamos comentado las características de la terapia, las posibilidades que tiene este proceso de ser un elemento importante en la ayuda y en la cura psicoanalítica. Hablamos de los pilares de la formación terapéutica, observamos los procesos en ausencia, hablamos acerca de los elementos que integran esa terapia, el terapeuta y el paciente, que se vinculan entre sí y se necesitan. Hablamos también acerca de la importancia de la escucha psicoanalítica, del proceso terapéutico, evitando un dogmatismo teórico, doctrinario y posibilitando el trascender. Pusimos principal énfasis en la importancia del psicoanálisis que busca descubrir el inconsciente reprimido y que actúa sobre nosotros, manifestándose por medio de deseos, actos fallidos, pensamientos, sueños, entre muchas otras cosas. El psicoanálisis, trabajando la psicoterapia, busca visualizar cómo esos deseos, esos actos, pensamientos influyen en nuestra conducta y cómo la persona ha aceptado, ignorado o combatido estos deseos, esta influencia. Reconocemos que el inconsciente es lo que no vemos, aquello que está por debajo del agua. Consciente y preconsciente lo podemos conocer. Lo consciente es lo que visualizamos. Lo preconsciente es lo que solamente el sujeto conoce o puede generar por medio de reminiscencias. Hablamos también acerca de la influencia que tiene el psicoanálisis como marco teórico para interpretar la cultura. No solo sobre un solo individuo, sino sobre un contingente. Hablamos de la herencia genética, la herencia cultural, y comentamos precisamente el proceso interesante de la no satisfacción de nuestros impulsos, de nuestros instintos, de lo que nosotros queremos, que se manifiesta en una frustración, en un desencanto. Dichos contenidos van directamente al inconsciente porque están generando problema y dicho desencanto genera una situación problemática en la persona. Porque aquello que sucede no es lo que se esperaba. Los invitaba anteriormente a ir más allá, reconocer, ir más allá de la superficie, sumergirse por debajo de las aguas para ser lo más consciente posible. Y a partir de reconocer lo que no se puede ver, tener un material y saber qué se puede hacer con ese material. Dentro del proceso en presencia también platicamos acerca de la modalidad cara a cara, la modalidad en un diván, online,
las características de trabajar en pareja, en grupo o en el sistema híbrido, de acuerdo a lo que elige el paciente. Vimos la versatilidad que hasta ahora está tomando el psicoanálisis y vimos la importancia que es el escuchar, no solo oír. Y para ello necesitamos meta atención. Necesitamos paciencia y necesitamos también visualizar los recursos del paciente para permitirle o ayudar a que el discurso sea más fluido y pueda generar un discurso que posibilite la terapia. Para ello, escuchar lo colocamos como sinónimo de estar atento al discurso del paciente. En el aspecto verbal, en el aspecto no verbal, visualizando los sentimientos volcados en la terapia, conectar el interior del terapeuta con el interior del paciente es importante. Tomamos en cuenta una palabra interesante que es la empatía. Y no significa solamente ponerse en los sandalias de los demás, sino, como el cuento Sufi lo comparte, caminar 2 kilómetros en las sandalias del otro. Estar en sintonía con lo que el paciente está viviendo. Reconocerme en él. Como lo comenta Eric Fromm, reconocer algo en mí que tiene el paciente y no tener como ajeno cualquier cosa que en el paciente exista. Tomamos en cuenta que cuando alguien es empático, comienza a visualizarla y quedarse en sintonía con el otro. Saber lo que el paciente está viviendo. Tomamos en cuenta 2 tipos de escucha, una escucha pasiva y una escucha activa. Una escucha sin juicios y otra escucha generando un proceso crítico. En esa escucha crítica, el material para poder trabajar es el discurso. Aquello que dice el paciente, aquello que comenta con sus lapsus, con sus silencios, con su comunicación no verbal. La intensidad, la distancia, el tiempo. Y todo ello es visualizado a partir de la experiencia del terapeuta, a partir de la formación que ha consolidado a este sujeto, a partir de la teoría, el marco teórico de la escuela a la que pertenezca, a partir de las técnicas que haya asumido y, ¿por qué no?, a partir del contexto. Todo esto genera un producto importante que es fruto de este proceso crítico, metodológico que el terapeuta realiza. Ese producto es ofrecido al paciente. Es algo que el terapeuta dice, algo que al sujeto que está en terapia le ayuda a entender, le ayuda a comprender lo que está sucediendo. El terapeuta dice algo que le da sentido al síntoma del paciente, le permite adquirir sentido. Y esto puede ser una sugerencia, puede ser una aclaración, puede ser que le pida que hable más acerca de un tema, puede ser una pregunta. Que posibilite precisamente
trabajar de lo consciente, es decir, desde los síntomas, hacia el inconsciente, lo que no se conoce, lo que no se permite visualizar. El día de hoy trabajaremos ahora los componentes de la técnica psicoanalítica y dentro de ellas la primera es la situación analítica. ¿Qué es la situación analítica? Bueno, abarca la totalidad de las transacciones que se van a llevar a cabo en la terapia. El campo configurado por el analista. El campo configurado incluso por el mismo analizado. Desde el comienzo del tratamiento hasta su finalización, se integra esta situación analítica y comprende el encuadre, el proceso y algunos elementos que veremos poco a poco. Iniciamos con el encuadre. ¿Qué es el encuadre? Encuadre o setting es un conjunto de normas, habitualidades, reglas, lineamientos que configuran la relación analista-paciente, que configuran este espacio, este contenedor donde se llevará a cabo la terapia. El encuadre permite características específicas y se buscan determinados objetivos con el encuadre. Dentro de las sesiones analíticas se busca colocar al analizado en condiciones operativas constantes, es decir, posibilitar que el discurso sea lo más libre posible, lo más espontáneo. También las sesiones analíticas buscan favorecer el relajamiento de las actitudes de control tanto del analizado como del terapeuta. Asegura el mantenimiento de las capacidades de observación del yo, puesto que es el yo quien se va a sumergir al inconsciente, pasando por el preconsciente. Y a partir de ahí se reconfigura una realidad disociada de la persona. Dentro de las sesiones analíticas se busca evitar que el analizado encuentre en el tratamiento satisfacciones sustitutivas. En caso de que existan satisfacciones sustitutas de aquello que está satisfaciendo, pues será adicto precisamente a la terapia. Y más que ayudar, lo tendremos como un parásito. O también puede activar sus mecanismos de defensa racionalizando, negando, entre otros. El siguiente elemento es la actitud psicoanalítica. ¿Qué actitud tenemos que comenzar a generar? Una actitud orientada a comprender. Y los puntos básicos son la neutralidad. Una neutralidad no entendida desde el punto de vista ajeno al paciente, ajeno a la situación, sino una neutralidad en el aspecto peyorativo, valorativo. Un maestro mío comentaba que cuando es terapeuta, él se convierte en alguien sin moral, es decir, alguien sin esos anteojos que permiten decir es bueno o malo. Cuando el paciente o la persona se siente juzgada por el terapeuta,
evade, anula, se escuda. Por eso es que la actitud psicoanalítica es de escucha neutral. Aparte también que no solamente se tiene que escuchar, sino también estimular la comprensión personal del terapeuta, pero también la estimulación de la comprensión personal del analizado. Dentro de la teoría psicoanalítica, dentro del psicoanálisis y de la psicoterapia, la esencia es el intercambio de mensajes que pueden sintetizarse de maneras como la siguiente. En una comunicación habitual, la persona A envía una señal agresiva a la persona B. Imagínate qué es lo que está sucediendo. Luego la persona B responderá también con agresividad. Un paciente neurótico, la persona A, proyecta sus contenidos al terapeuta, a la persona B. Este actúa el rol inconsciente transmitido por esa identificación proyectiva de la A, siempre que no esté trabajando de forma neutral. La neutralidad nos permite evitar las proyecciones, evitar la transferencia y la contratransferencia en cierto porcentaje. Dentro de estos elementos también está la alianza terapéutica. Todo análisis comienza con el establecimiento de un acuerdo que se denomina así, alianza terapéutica. Otros le llaman pacto, otros contrato de trabajo, otros burbuja clínica, otros invernadero creativo, en fin, recibe muchísimos nombres. Sin embargo, dentro de el proceso terapéutico lo llamaremos alianza terapéutica. ¿Qué es la alianza terapéutica? Un pacto entre el analista y los elementos sanos del paciente, los núcleos que pueden generar esa alianza de forma consciente. El paciente que se responsabiliza, los aspectos que pueden tener ese núcleo sano que posibilita la alianza. Dentro de la alianza terapéutica se plantea que el paciente tenga las condiciones para llevar a cabo el trabajo. Muchas ocasiones los pacientes no pueden llevar a cabo el trabajo, ya sea por la situación emocional o por la situación cognitiva. La alianza terapéutica son las reglas para iniciar el análisis. Y existen varios factores que se tienen que considerar. Uno de ellos es el horario de trabajo. Las condiciones ideales para una psicoterapia psicoanalítica son 4 sesiones por semana. Sin embargo, como ya lo había comentado en clases anteriores, es desgastante, en ocasiones para el cliente es muy caro. Sin embargo, tenemos que contextualizarlo de acuerdo sea el caso. La alianza terapéutica también proporciona una estabilidad básica para el trabajo. Genera una buena frecuencia suficiente para que estos encuentros por semana puedan facilitar la transferencia, puedan facilitar el proceso de sanación, el proceso de cura. Cuando estamos hablando de cura psicoanalítica. Dentro de la alianza terapéutica se tiene que tomar en cuenta los pagos de honorarios. Y también una regla importante para el psicoanálisis, que es la asociación libre, que más adelante vamos a ver.
porque la asociación libre es la piedra fundamental del psicoanálisis o de la labor analítica. Un elemento interesante dentro del psicoanálisis es el uso del diván. Aún recuerdo cuando en la película Método Peligroso, me parece, no te doy mi alma, ¿no? Me parece que se llama así, te doy mi alma. Nietzsche va con el doctor Brewer y comienza a hacer este intercambio. El doctor quiere curar a Nietzsche de su problema de melancolía y Nietzsche visualiza que no puede, no quiere entrar en ese proceso. Y entonces el doctor le pide que le enseñe sus métodos. Y entonces Nietzsche genera un encuadre donde la forma en cómo él lo iba a atender es sobre una camilla. Bueno, nace la figura del diván. ¿En qué ayudaba el diván a Freud o al psicoanálisis? Bueno, antes que vayamos con el diván, quisiera que analizáramos la posición que tiene en el diván el analizado. Y es una posición yacente, es decir, está recostado. Tiene un enfoque diferente a las personas que están sentadas o de pie. El uso del diván favorece una pantalla de proyección que deviene el analista, es decir, recordemos el término devenir, está en movimiento. También ayuda a facilitar la regresión al servicio del yo, puesto que es con quien vamos a trabajar, con quien nos vamos a poner de acuerdo y necesitamos que él sea el que se fortalezca y crezca. El diván también disminuye los estímulos sensoriales, obligando al paciente a concentrarse en sí mismo, mirar el techo y no de forma horizontal mirando a los demás. El uso del diván se limita al exceso de la motricidad. Esto conduce a una mayor producción de términos, imágenes sensoriales, fantasías y palabras. Ya no se está moviendo, está recostado, está cómodo. También estimula la asociación libre, que es la regla fundamental precisamente del psicoanálisis. Otro elemento interesante es el proceso analítico. Y el proceso analítico es un devenir, es decir, algo que está en movimiento, algo que nunca es igual. Un devenir temporal de sucesos que se encadenan y tienen a un estado final. Todo lo que te dice el paciente está anclado al anterior o al siguiente, está encadenado. Este proceso analítico busca principalmente resolver las representaciones que a través de un trabajo común, a través de el análisis, a través de estos elementos, se tiene una relación de objeto, involucra los procesos de identificación, de proyección, de transferencia, neurosis, contratransferencia, identificación, proyección, resistencia, regresión, aberración, incluso el insight, el que se te prende el foco, el que te llegue la idea. Bien, algunos elementos de la técnica psicoanalítica. La próxima ocasión estaremos hablando acerca de la producción del material. Hablaremos de el contenido y también la forma. Pero para ello, pues existe un método que se llama asociación libre y otro método que se llama sueños, interpretación de los sueños, análisis de los sueños.
Y te voy a pedir que elijas a una persona y que le pidas describa un sueño, el sueño que más ha destacado, el más recurrente que haya tenido y que también, como dice, pueda recordar. Te voy a pedir que lo redactes de una forma objetiva, tratando que sea lo más objetivo posible. Observa a la persona, movimientos, silencios, intensidades, sentimientos y realiza tus anotaciones. Recuerda que este material lo ocuparemos en la siguiente clase para poder trabajar con la producción de material a partir de la asociación libre y a partir de el análisis de los sueños. Agradezco mucho tu tiempo. Espero que realices la actividad, puesto que nos va a llenar de material para poder trabajar la próxima clase. Mientras tanto, cuídate y repasa las características que hemos visto el día de hoy.